El arte islámico tan solo puede entenderse, al igual que la ciencia, la vida social o la filosofía, partiendo de su principio básico, la fe islámica. Esto nos dice Roger Garoudí en el penúltimo capítulo. Todas las artes conducen a la mezquita y la mezquita a la oración. Nos va a comentar de cómo también en el arte se ha mirado con menosprecio el aporte de la civilización árabe-musulmana, ¿no? Lo que pasa es que en el arte, en el ámbito de la ciencia, de la filosofía, se le ha intentado negar su aporte. En este caso, en el ámbito del arte, se intenta a veces presentar como una mera mm, usurpación de civilizaciones precedentes, ¿no? Efectivamente, a lo largo de la historia, todas las culturas se influyen unas a otras y no se entiende, por ejemplo, el arte románico. Hay alguien que algunos estudiosos apuntaban de que hay determinados elementos que vienen del arte mozárabe, del arte andalusí, la manera en la que se disponen los arcos, por ejemplo, influye un arte anterior a otro posterior. Entonces eso es algo normal, pero distorsionar esto que es normal es querer ocultar el aporte de una cultura determinada, en este caso de la islámica. La ciencia árabe irremediablemente muerta y anticuada, producto de recopilaciones de autores griegos, redactadas en la Edad Media por judíos. Se comentaba en algún manual de política musulmana. Como ves, los especialistas en la tradición musulmana muchas veces tenían poca valoración de la propia disciplina que ellos estudiaban. En lugar de tener vocación, la vocación va unida al afecto, al amor, a la estima por aquello con respecto a lo cual se tiene vocación. A veces los estudiosos de la cultura árabe-musulmana no se da eso, o no se daba al menos. Con la misma convicción escribiría un orientalista, entre comillas, español, que el hombre español, esto ya lo he comentado en algún vídeo anterior, es el resultado de varios siglos de lucha contra el Islam. Eso de buscar la identidad española contrastándola de manera opositiva con el Islam. Y de esa manera el Islam está siempre en el foco, ¿no? Es paradójico, ¿no? Quieren destruirlo y lo que hacen es darle mayor visibilidad. Esto es muy actual también, ¿no? Ahora que la ultraderecha del vasco Abascal y de la catalana Oriols, o como se diga, esa ultraderecha neofascista está en boga de nuevo. Están permanentemente aludiendo a los musulmanes, a la comunidad musulmana, incluyendo incluso los cientos de miles de musulmanes que han nacido en España y por lo tanto son españoles. Les quieren negar la condición de españoles. Es curioso que ellos, que son de otros países del norte, en lugar de preocuparse por sus países, se inmiscuyen en los temas de los países vecinos. Eso es incomprensible. En fin. Es el resultado de varios siglos el hombre español de lucha contra el Islam, como si la cultura islámica, dice Roger Garoudí, no fuese uno de los principales componentes de la cultura española, al igual que comentaba al principio. Hay una herencia musulmana, arábiga, islámica, que está presente en nuestros monumentos, en nuestra poesía, en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar, de sentir, de relacionarnos. Ese aporte está ahí presente y por mucho que lo neguemos, no por eso va a desaparecer. Como si el esplendor de la Universidad Musulmana de Córdoba o el arte paradisíaco de la Alhambra de Granada no produjeran más que una mezquina reacción de repulsa. Esa Alhambra que estaba completamente abandonada cuando la visita este escritor norteamericano de los cuentos de la Alhambra.
Washington Irving. Washington Irving, que nos cuenta que tanto colaboró para difundir la majestad de ese impresionante monumento y la cultura que les propia. Esa cultura del reino nazarí de Granada, que terminó sus días en 1492, cuando a Boabdil le decía a su madre, hijo mío, llora como hacen las mujeres. Su madre se lo decía porque no has podido, porque no has sabido defender como un hombre lo que has perdido. Entonces eran palabras de consuelo que su madre le daba a su hijo. Llora como las mujeres suelen hacer, porque no ponen reparo, como a veces ponemos los hombres, que pensamos que llorar es debilidad, que es falta de virilidad, y que no es una expresión emotiva, que no es un desahogo también lícito para cualquier varón. Pues a veces pensamos que equivocadamente así, ¿no? Y la madre, pues con ternura, pues incita a que su hijo, que no es responsable, por eso dice, no has sabido defender, porque no estaba en tus manos. No es Boabdil el responsable de la pérdida del reino de Granada. Él ha heredado una mala gestión de sus predecesores, que ha permitido que los castellanos pues invadan ese reino de Granada a finales del siglo XV. No ha estado en sus manos impedirlo, por eso no ha sabido, porque no ha estado en sus manos. A veces nos acontecen, nos sobrevienen vicisitudes que no están en nuestras manos impedirlas. Pues eso le aconteció a Boabdil. La Alhambra, sus principios arquitectónicos llegaron a la península ibérica desde Roma y Bizancio, eso dice despectivamente algún comentador. La gran mezquita de Córdoba, se reconoce su magnificencia, pero en principio fue inspirada por la herejía de Arrio. Se va inventando la historia, ¿no?, para minimizar el aporte musulmán. Podríamos extendernos en esta triste enumeración. En cualquier caso, incluso cuando se admira ese arte, lo principal es no reconocerle su especificidad arábigo-islámica y sobre todo ensombrecer todo lo posible la aportación propia del Islam como tal, como una fe a la civilización universal. Esto sigue estando vigente, es imprescindible para los racistas, para este neofascismo que tiene decenas de millones de personas que se adhieren a él hoy en día en Europa. Es imprescindible un cabeza de turco, ¿no?, un colectivo al cual culpabilizar. Y efectivamente, como a veces esos pueblos musulmanes vienen de la marginación, vienen de entornos conflictivos, vienen del hambre, de la miseria, de las consecuencias de la colonización de franceses, de ingleses, que impusieron su yugo y su expolio durante décadas y que mataron a cientos y miles de musulmanes. Entonces vienen de un mundo que ha sido humillado por esos mismos que todavía hoy en día quieren estigmatizarlos. Una sola mirada, siquiera superficial, sobre los grandes testimonios del arte islámico en el mundo revela su unidad y originalidad profundas. Sea cual fuere el lugar geográfico o el destino del monumento, se siente viva en él la misma experiencia espiritual. En cuanto a mí, desde la gran mezquita de Córdoba, que hace poco era víctima del fuego, ¿no?, como pasó en Notre Dame, no tan grave como el caso de la catedral parisina, pero sí que ha causado destrozos considerables en esa mezquita catedral de Córdoba. Esa gran mezquita de Córdoba, desde la gran mezquita de Córdoba, las pequeñas joyas de las mezquitas de Tlemcen, a la Carawina de Fez o el Tulum del Cairo,
las mezquitas gigantes de Estambul, los bulbos paradisíacos de la Isfahan o el austero minarete eloicoidal de Samarra, del mausoleo de Tamerlán en Samarcanda, de ello al sepulcro acariciador del Taj Mahal de la India. En la India muchas veces hablan de la India y ponen el Taj Mahal, ¿no? como el elemento significativo, y curiosamente es una construcción musulmana, del arte musulmán, no del arte hinduista, ¿no? Que es la religión mayoritaria en la India, aunque hay también muchos millones y millones y millones de musulmanes en la India. Bueno, y nos habla de otros muchísimos monumentos, templos, grandes obras arquitectónicas que nos han legado esta cultura islámica. Se ha dicho que en el Islam todas las artes conducen a la mezquita y la mezquita a la oración. La mezquita, oración de piedra, centro de difusión de todas las actividades de la comunidad musulmana, es el punto de convergencia de todas las artes. Bueno, voy a ir un poco hacia adelante para no detenerme demasiado. Ese arte de la oración, inscrito en las piedras y la luz de las mezquitas, no conoce fronteras entre lo profano y lo sagrado. Esta es la civilización de la unidad, si lo entiende Roger Garaudy, del principio de la unidad, y este principio de unidad rige en todo. No hay un cielo y una tierra separados, no hay una vida material y una espiritual separadas, no hay un ámbito político y un ámbito religioso separado, todo es comprendido bajo el paradigma de la unidad. Este arte de la oración no conoce fronteras entre lo profano y lo sagrado. La ciudad se ha engendrado orgánicamente alrededor de la mezquita. Antaño pues también acontecía en muchas comunidades cristianas que todo giraba en torno a la parroquia. De hecho se llamaba parroquia. Parroquia a veces era sinónimo del término municipal. ¿Tú de qué parroquia eres? Es lo que definía de dónde era el cristiano específicamente. Pues con la mezquita pasaba, parece ser, y sigue pasando algo parecido. Que en torno a ella se va constituyendo la pequeña comunidad. La palabra del imán que conduce la oración cara al mihrab en la mezquita es también la palabra divina salmodiada por el almuecín cuando llama a la oración desde lo alto del minarete. El almuecín creo que es esa persona encargada de avisar a los fieles 5 veces al día de que es tiempo de oración. Así pasa la palabra divina del interior al exterior, o más bien unifica el interior y el exterior, que no son para el musulmán como lo uno y lo múltiple, como lo sagrado y lo profano, como la trascendencia y la comunidad, más que dos visiones distintas de una sola unidad. Solamente son dos visiones distintas de una sola unidad. Si a veces parece que las piedras rompen como las olas, es porque el Corán, al enseñarnos a situarnos bajo la óptica del eterno, de lo eterno, y a medir por el mismo rasero los cambios y movimientos perceptibles a escala de la vida humana, nos invita a desconfiar de la inmovilidad de las montañas. El Corán nos invita a desconfiar de la inmovilidad de las montañas, y dice Roger Garaudy, ¿acaso no nos enseña la geología que si concentramos en unos pocos segundos los millones de años de pliegues y erosiones de la corteza terrestre, las cadenas de montañas brincarían y se hundirían como las olas del mar? Es que las montañas se mueven. Lo que es pseudocientífico es negar esto. Las montañas se mueven, toda la orografía, nuestro planeta y lo que
forma parte de él, está en movimiento, evidentemente en un movimiento muy lento, pero no por eso deja de ser movimiento. Esto lo liga o lo podemos ligar a lo que comentaba Marx, sobre la materia, algo que relacionaba con el instinto, es decir, con algo vivo, con algo animado por la vida, no como algo inanimado. Concebirlo como algo inanimado, pues es que la máquina imponga su dictadura y que mujeres y hombres nos empecemos a comportar de esa manera a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de la dictadura de la máquina, de manera maquinal. Entonces ya los sentimientos, la sensibilidad, la riqueza del corazón, toda esa intuición, toda esa imaginación creativa, todo ello queda anulado. Todo ello es burlado, mofado, despreciado por la mentalidad cientifista de la religión atea que impera en Occidente. Bueno, pues para no retenerme demasiado, voy a pasar ya al siguiente capítulo y último del libro, que se titula La poesía anunciadora. La literatura islámica, que hasta el siglo XX fue principalmente poesía, hasta el siglo XX, en su mismo origen es una poesía profética, coránica. Lo que nos interesa aquí no es su historia, sino su sentido, lo que no ha cesado de aportar desde hace más de 10 siglos y lo que aportará todavía en sus nuevas floraciones del siglo XX para la invención del futuro. Este libro está escrito en 1980. El Islam, que lleva los gérmenes de una radical mutación a escala de la humanidad, ha conferido a lo que será la corriente más dominante de esta poesía la fe profética que no dejará de inspirarla. Hoy, en el prodigioso florecimiento de la poesía arábigo-islámica, se transpone en la medida de nuestro siglo, de sus angustias y esperanzas, el mismo sentido profético de su poesía. Sin duda existieron otras fuentes de inspiración. Desde el resplandeciente amanecer del imperio abasí, uno de los más grandes poetas árabes, Abu Nuwas, cantó la alegría de vivir en la brillante corte de Bagdad, de la que fue al mismo tiempo ornamento y escándalo. El vino y su embriaguez, el amor, sobre todo de jóvenes mancebos, aunque también de mujeres, la caza y el viento. François Villon, François Villon oriental se sitúa fuera de la corriente principal de la poesía islámica. Lo mismo, por cierto, que el citado Omar Khayyam, el autor del Rubaiyat, durante mucho tiempo más conocido en su país, Irán, por matemático que por poeta. Antes, como pasa con David Hume, que antes de ser famoso filósofo fue famoso historiador, pues Omar Khayyam era un prestigioso matemático antes de ser reconocido como poeta. Más próximo ya a los sufíes, cuyas obras medita, se alejará de ellos, menos por sus elogios del vino, para quien la embriaguez es muy a menudo metáfora del éxtasis divino. El vino para Omar Khayyam no es una segregación de la comunidad, no es una provocación, no es una decadencia, no es una justificación de conductas violentas, por ejemplo, como el borracho que agrede a su esposa y dice que estaba borracho y sí. No, no, para Omar Khayyam el vino no es eso, el vino es alegría, el vino es relación, el vino es fiesta, el vino es éxtasis también. También tiene relación con esa embriaguez de la que hablaba Nietzsche, por ejemplo, esa embriaguez del derviche que danzando, danzando y danzando llega a un estado de éxtasis que es como la consecuencia de un estado meditativo que pueden tener, por ejemplo, los monjes
budistas. Bueno, pues nos dice entre otras cosas, Omar Khayyam nos cita algunos versos suyos. Yo soy el jefe de los habituales de la taberna. Yo soy el que se rebela contra la ley. Yo soy quien durante noches enteras, alimentado de vino puro, le grita a Dios los dolores de mi corazón ensangrentado. Le grita a Dios los dolores de mi corazón ensangrentado. El sufí es el que no ve en los dos mundos nada más que a Dios. Poesía y sufismo se llevan muy bien en muchas ocasiones. Tienen mucha relación. Esto dice Shibli, el sufí es el que no ve en los dos mundos nada más que a Dios. A la llamada del Corán que dice, les mostraremos nuestras aleyas en los horizontes y en sus propias personas, responde el sufí con Mahmud Shabestari, fallecido en 1320, lee los libros de Dios, el de tu alma y el de los cielos. Lee los libros de Dios, el libro que está escrito en tu alma y el libro que está escrito en los cielos. Mahmud Shabestari. No hay poema islámico en el que no se escuchen ecos o reminiscencias del Corán. Primero en el tema principal. Donde quiera que os dirijáis, allí está la faz de Dios. La faz de Dios, ese concepto tan recurrente en muchos libros espirituales, también en el contexto cristiano. Allí donde os dirijáis, os encontraréis con la faz de Dios. Quienes están en los cielos y en la tierra se prosternan ante Dios y su sombra se inclina en la aurora y en el ocaso. A Dios le loan quienes están en los cielos y en la tierra y los pájaros con sus alas desplegadas, se nos dice en el Corán. La tierra entera es una mezquita, enseñaba el profeta, y el poeta descubre su liturgia cósmica. El mayor poeta sufí, Jalal al-Din Rumi, es el fundador de la orden de los derviches danzantes, que con el torbellino de sus danzas evocan la revolución cósmica de los planetas. Con el torbellino de sus danzas evoca la revolución cósmica de los planetas. Escribe Rumi, veo a las aguas brotando de sus fuentes, veo a las aguas brotando de sus fuentes, las ramas de los árboles bailando como penitentes, las hojas aplaudiendo como menestrales. El sentido de la realidad invisible de las apariencias visibles y al ver en ellas unas apariciones por encima de las apariencias, unos signos, unos símbolos, unas teofanías. El poeta sufí canta en cada poema la obertura de una profesión de fe islámica, shahada, nada divino más que Dios, nada divino más que Dios. El universo, escribe Jami, del siglo XV, último de los grandes poetas clásicos, es la expresión exterior y visible de la realidad, y la realidad es la realidad interior e invisible del universo. El poeta tiene como principal misión esta anunciación profética. Somos como la flauta, nuestra música proviene de ti. Somos como leones de blasón en estandartes al viento. Tu aliento invisible nos despliega por el mundo. El aliento invisible de Dios nos despliega por el mundo, dice Rumi. Lo invisible no puede ser captado por los sentidos ni expresado con ideas. Solo puede ser designado por un poema y sus símbolos. Aquí está la función del poeta. El poeta funda aquello que permanece, decía Hölderlin. El poeta expresa aquello que en un modo prosaico no pudiera ser compartido. Solo puede ser designado por un poema y sus símbolos. La poesía no es un adorno de la fe, es su idioma ineluctable. La poesía no es un adorno de la fe, es su idioma. Fijaos la importancia de la poesía para el Islam.
Por eso todos los libros de Revelaciones son poemas. La teología, por eso ese tono poético, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el Apocalipsis o los Salmos de David, todo ello no pueden ser concebidos sin el aporte propio del lenguaje poético. La teología, en su verdadero sentido, la que habla de Dios, no puede ser más que poética, porque lo indecible no puede reducirse a conceptos y razones, ni tampoco a lo que se ve. Dios ha ocultado el mar y mostrado la espuma. Él ocultó el viento y mostró el polvo. ¿Cómo podría el polvo elevarse por sí mismo? Sin embargo, tú ves el polvo, pero el viento no. ¿Cómo podría la espuma moverse sin el mar? Pero ves la espuma y no el mar. Los magos, ante los comerciantes, miden los rayos de la luna y les pagan con oro. Este mundo es brujo y nosotros somos los comerciantes que le compramos los rayos de luna. Son versos de Rumi. Y Yami dice: por toda la eternidad el bien amado desplegó su hermosura en la soledad de lo invisible. Ningún ojo más que el suyo había visto el universo. Todo era uno. La órbita inmensa del cielo y los movimientos infinitos de sus esferas estaban contenidos en un solo punto y escondidos en él. Un niño antes de su primer aliento. 2. Sus atributos eternos se manifestasen de forma distintas. Cada vez que la belleza brilló en la rosa de una mejilla, el amor en esa llama encendió su antorcha. Bueno, parece que hay algún pequeño error de redacción en este poema de Yami. Cada vez que apareció la hermosura, el amor vino a su lado. El amor y un corazón se prendió en sus cadenas. Goethe, en su diván occidental oriental, una obra de Goethe, expresa en su poema El eterno retorno, así curiosamente se llama, ese doble movimiento de creación de la multiplicidad del universo a partir de lo uno, y de regreso a la unidad por el amor a partir de la esperanza de los sufíes. Nos dice Goethe, y con esto voy a poner término a este vídeo: el mundo, en su unidad primera, descansaba en la eternidad de Dios. Y Dios creó el tiempo al decidir que el mundo sea. Entonces estalló un grito de dolor cuando el universo se dividió en múltiples realidades. Estalló un grito de dolor. La luz floreció y enseguida las tinieblas se apoderaron de ella con terror. Todos los elementos se disocian y huyen. Cada uno, persiguiendo su sueño salvaje, se lanza hacia lejanas conmociones, bruscamente petrificado en un silencio sin deseos. Este universo no poseía vida ni amor. Y Dios, por vez primera, se encontró solo. Se apiadó de ese tormento mortal. Entonces creó la aurora, de donde nació el juego cantor y acariciador de los colores, Entonces pudieron desearse y amarse de nuevo los elementos que acababan de disociarse. Un largo estremecimiento de amor dio vida de nuevo al universo. Los elementos desunidos se buscan, el átomo se vuelve hacia el átomo y el alma hacia el alma que ama. Con el furioso deseo de abrazar al otro, de sujetarlo como a un fragmento necesario de sí. Alá ya no tiene que crear el universo. Ahora seremos nosotros quienes lo crearemos,
Y según esa leyenda, según esa ley universal, oh Zuleika, en la aurora fui arrastrado hacia tus labios. Y la noche, cribada de estrellas, sella con sus 1000 sellos dorados nuestra unión. Ambos somos imagen de esa ley del mundo. Y aunque de nuevo fuese dicho que el mundo sea, nunca nada podría separarnos. Esto dice Goethe. Pues el próximo día seguiré compartiendo algunas cosas más de este último capítulo de Promesas del Islam, la obra de Roger Garaudy. Gracias y hasta pronto.